Hace 7000 años los habitantes de Irlanda se propusieron construir algo que no existía hasta entonces. Al seleccionar, levantar y agrupar piedras con mucho cuidado, construyeron lugares sagrados. ¿Por qué los construyeron? El hecho de que lo hicieran manifiesta un modo totalmente nuevo de honrar y recordar a los muertos. Durante milenios, estos templos de piedra han guardado sus secretos. Lo he visto en la cámara. Supone una manera totalmente nueva de concebir los rituales y venerar a sus ancestros. ¿Quiénes eran y por qué hicieron estas construcciones? Cualquiera que fuera su motivación dio lugar a cambios significativos. Nuestros ancestros nos hablan a través de los siglos. Cada uno de estos diseños debió de tener un poderoso significado para la sociedad que los talló. Pero entonces ocurrió el desastre. Como nosotros, ellos se enfrentaron a un catastrófico cambio climático. La luz del sol se volvió tenue y así permaneció durante décadas. Como resultado, es posible que la gente muriera. En la actualidad, una ciencia de vanguardia y un trabajo arqueológico detectivesco han logrado revelar los secretos de las piedras. Estamos empezando a entender su destino y nuestro propio destino. Irlanda es muy particular. Aislada en la periferia del Atlántico, fue el último reducto de Europa en ser habitado. Sin embargo, sus 150.000 monumentos antiguos marcan un récord sin precedentes de su pasado prehistórico. Un récord que ha sido borrado en buena parte del resto de Europa. Y la verdad sobre nuestro pasado más remoto finalmente está emergiendo. Lentamente la ciencia más vanguardista va descubriendo capa a capa los secretos perdidos en el tiempo y reescribiendo la historia antigua de Irlanda. Los primeros pobladores de Irlanda. En 1977, un equipo de arqueólogos escavó una tumba de extraordinario aspecto en la costa oeste de Irlanda e hicieron un descubrimiento excepcional. Desenterraron más de 30 kilos de huesos humanos incinerados y 65 fragmentos de agujas de cuerno. Pero lo extraordinario no fue el hallazgo en sí, sino su edad. Estas tumbas fueron construidas hace unos 6000 años. Stefan Beck dedicó 20 años a descifrar los secretos de estas tumbas. Sus hallazgos son tan polémicos como extraordinarios. Pudimos fechar esta tumba en particular en unos 7000 años atrás, basándonos en algunas de las actividades que se realizaban en un estadio muy temprano. Estas son las tumbas más antiguas de Irlanda, si no de toda Europa. Sin embargo, una presencia humana anterior ha hecho su aparición en el yacimiento. Irlanda debió de estar habitada mucho tiempo antes de lo que se pensaba previamente. Ya no podía ser considerada como la periferia de Europa. Estas tumbas indican que 2000 años antes de que se alzaran las pirámides de Egipto, Irlanda estaba ya en su apogeo. Cementerio megalítico de Carrowmore, condado de Sligo. Con una extensión de 1 kilómetro cuadrado, Carrowmore, en el condado de Sligo, es uno de los mayores cementerios prehistóricos del mundo. Originariamente aquí hubo unas 60 tumbas, diseminadas a lo largo de todo el vasto claro del bosque. Un inmenso paisaje ceremonial que se remonta a más de 6000 años atrás. Aquellas que no han sido destruidas guardan magníficos secretos de la vida de nuestros antepasados. Los muertos fueron depositados en el suelo de esta cámara. Tal vez 40, 50 o 60, no sabemos el número original. Fueron incinerados. Pueden caber muchas personas en una cámara como esta. No todos eran enterrados en estas cámaras. Es probable que solo fueran unos pocos elegidos. Aunque el criterio de selección no lo sabemos. Podría ser el séptimo hijo de un séptimo hijo o alguien con el cabello rojo y cojera, no lo sabemos.
¿Y por qué hicieron esta construcción? No es necesario construir una cosa así para enterrar a tus muertos. El hecho de que lo hicieran denota una manera totalmente nueva de honrar y recordar a los muertos. Y yo diría que marcaba el inicio de una nueva religión. Por primera vez en Irlanda, estas tumbas constituían un espacio sagrado, lugares prehistóricos de culto, monumentos a los antepasados. Creo que podrían compararse con una iglesia parroquial. Y como ocurre con nuestro moderno cementerio parroquial, los enterramientos muestran unas pautas comunes. Las tumbas de Carrowmore guardan un estricto orden estructural. La tumba del centro está rodeada por un círculo de grandes piedras. Las aproximadamente 60 tumbas estaban distribuidas por todo el claro del bosque, y cada tumba se situaba frente al centro religioso de Carrowmore. Mientras las tumbas individuales estaban al servicio de la familia más cercana, el elevado terreno central era un lugar de reunión para toda la comunidad. Y fue aquí donde varios cientos de años más tarde se construyó la última y más importante tumba de Carrowmore. Un monumento que marca un nuevo diseño y un modo nuevo de concebir la arquitectura prehistórica. Listowel o Tumba 51. Listowel, centro de Carrowmore, condado de Sligo. Con 5 metros de altura y 32 de ancho, Listowel es una inmensa hazaña de ingeniería del Neolítico. Una declaración audaz que, a diferencia de las tumbas más pequeñas e íntimas de Carrowmore, fue diseñada para ser vista desde la distancia. A pesar de su enorme escala, Listowel sigue las normas comunes de las construcciones megalíticas. Un círculo exterior de piedra formado por 100 rocas gigantescas separaba el mundo de los vivos de la tumba central. Pero esa tumba es especial. Tiene un inmenso tejado de bloques de piedra caliza, pesa unas 7 u 8 toneladas, y descansa no en 5, sino en 6 bloques verticales, lo que conforma una cámara rectangular. Entre algunos de los bloques y la piedra superior hay otros bloques más pequeños de piedra arenisca que probablemente también formaran parte de la construcción. Es algo extraordinario que estas diminutas piedras agrupadas hayan sujetado el tejado de Listowel durante más de 5000 años, y Stefan cree que una estructura aún anterior pudo haberse erguido aquí en su día. Esta piedra no está sujetando en absoluto el bloque del tejado, y esta pudo haber sido parte de una construcción de fecha anterior al edificio de la cámara como tal. Pueden ver el final puntiagudo de esta, y en la parte posterior, por dentro, hay una bonita talla que tiene forma de punta y apunta hacia arriba, como una flecha. Este es uno de los escasos ejemplos de arte megalítico de Carrowmore. Hay otra manifestación frente a este bloque del tejado, donde podemos ver un par de círculos concéntricos aproximadamente en este lugar. Esta obra de arte podría ser la manifestación artística más antigua de Irlanda. Listowel fue construido como tumba independiente, similar en diseño a las otras de Carrowmore, pero los arquitectos no se detuvieron ahí. En algún momento, tal vez después de 10 años, quizás 50, toda la cámara fue sellada con un enorme muro de piedras, lo que significó una afirmación trascendental. Muestra asimismo un modo nuevo de pensar, de tratar con los antepasados, de relacionarse con los ancestros. Al enterrar la tumba bajo un muro de piedras, los restos de los muertos ya no estaban expuestos a los elementos. A partir de este momento, se les entregará a la tierra. Listowel es la tumba mayor de Carrowmore y marca el inicio de una nueva tendencia en la construcción de monumentos. La presencia de estos monumentos en el paisaje cobró una importancia cada vez mayor. Los muros de piedra se hicieron más altos y se construyeron en lugares más destacados.
Algunos de ellos son enormes. Tumba Queen's Maeve, Montaña Noqueria, Condado de Sligo. A escasos kilómetros al oeste, la tumba Queen's Maeve es el monumento neolítico más llamativo de Irlanda. Se yergue a más de 10 metros y dobla en altura a Listowel. Es toda una declaración de principios, una verdadera declaración. Tenía que hacerse visible. Tenía que verlo la gente de aquel tiempo, pero también las generaciones venideras. Indica que tenían algún tipo de autoridad al frente de los rituales. Que seguramente un sacerdote había tomado la decisión de construir este importante lugar. Como Listowel, más adelante la tumba Maeve marca una nueva tendencia en la construcción de los monumentos que transformaría la faz de esta tierra. En poco tiempo, los muros de piedra coronarían la cima de las colinas de toda Irlanda. La característica más evidente de la mayoría de estas tumbas es su tamaño, y sin duda construyeron estos muros tan grandes por una razón muy concreta. Pudo tratarse de una motivación ritual o de una motivación simbólica, pero ahí estaban y fueron construidos para ser vistos. En el curso de esta investigación arqueológica, Fran Prendergast ha visitado todos los muros de piedra de Irlanda. Las tierras altas son importantes culturalmente en muchas sociedades, y al colocar las tumbas en terrenos elevados, en cierto modo estás conectando las tumbas con el poder de la montaña. Al trasladar las tumbas aquí arriba, nuestros antepasados estaban convirtiendo toda la montaña en un centro de culto. Fueron imbuidas de un significado simbólico por muy variadas razones. No podemos entenderlas todas porque no hay manual, no tenemos planos, y tenemos que intentar interpretar por las pruebas que nos han llegado lo que tenían en mente los constructores de aquellos tiempos. Si invirtieron tanto esfuerzo en construir estas tumbas, fue para que pudieran ser utilizadas generación tras generación. Quizá por primera vez se incorporaron entradas en los túmulos, pasadizos que permitirían el acceso al centro sagrado de la tumba cuando la ceremonia así lo dictara. Este podría ser el mayor progreso en la historia del diseño megalítico. A partir de este momento comenzaron a alzarse elaborados e impresionantes monumentos. Estas tumbas de la costa oeste de Irlanda son ejemplos clásicos de la forma más simple de tumba con pasadizo. Al irnos trasladando hacia el este de la isla, se hace patente el aumento del tamaño, la sofisticación y la complejidad de las tumbas. De hecho, la civilización progresa, está evolucionando, tal vez están experimentando con nuevas ideas. Tal vez se generaron localmente o pudieron ser ideas nuevas venidas de otra parte, pero cualesquiera que fueran sus motivaciones, estaba teniendo lugar un cambio significativo. En 1699, un terrateniente, Charles Campbell, pudo extraer piedras de un muro a 50 kilómetros al norte de Dublín, y con ello realizó lo que podría considerarse el descubrimiento más importante de la historia de Irlanda. Aunque tuvieron que pasar otros 250 años para comprender el auténtico significado de su hallazgo,
había desenterrado la entrada de la mejor y posiblemente la más famosa tumba con pasadizos jamás construida, Newgrange. Newgrange, Valle Boyne, Condado de Meath. Sus pasadizos interiores habían sido diseñados cuidadosamente con la intención de recibir los primeros rayos del sol del amanecer del invierno. Fue construida por una sociedad sofisticada que entendía los movimientos de los cielos y los vinculaba al culto de la tierra. 500 años anteriores a las grandes pirámides de Egipto y 1000 a los de Stonehenge marcan el cenit de la arquitectura de tumbas con pasadizos. Ninguno de nuestros antepasados lo había hecho nunca mejor. Entonces, ¿cuál fue el desarrollo desde las primitivas tumbas de la costa oeste de Irlanda hasta tal sofisticación? En las profundidades de un pasadizo subterráneo a solo unos kilómetros al este, Geraldine Stout está buscando respuestas. Sí, esta es la piedra que estaba buscando, con unos círculos muy rudimentarios. Observamos después este signo de un rayo y este círculo rudimentario, estas líneas en zigzag. Debe de tratarse de una de las manifestaciones artísticas más tempranas de Irlanda. Dowth es una de las tumbas con pasadizos más antigua de la costa este de Irlanda. En su centro se han hallado evidencias de la más avanzada manifestación de la sociedad neolítica, el arte. En las culturas primitivas, el conocimiento se transmite a través de la memorización y de las narraciones míticas transmitidas oralmente. Con el arte se produjo un cambio en el modo de relatar esas historias y transmitirlas a las generaciones futuras. Cada uno de estos diseños debió de tener un poderoso significado para la sociedad que los talló. Este es el hombre del Neolítico codificando su religión, grabando sus historias para la posteridad. Pero ¿dónde se originaron estos símbolos? ¿Y qué nos dicen? Lo más extraordinario es que podemos observar algunos de estos símbolos por toda Europa. Esto indica que estas comunidades compartían una misma religión. Geraldine cree que ha encontrado incluso el lugar en el que se originaron. 1000 kilómetros al sur, en lo que ahora es Bretaña. Gavinis, Golfo de Morbihan, Bretaña, Francia. La tumba con pasadizos de Gavinis contiene una de las mejores colecciones de arte megalítico de la Europa continental. Esto es increíble. Miren estos arcos múltiples. Observen la espiral. Miren la forma en V. Es muy similar a la figura de Dowth. Esta debió de inspirar aquellas tallas. Para mí esto demuestra que los constructores de las tumbas con pasadizos en Irlanda compartían la misma religión que los constructores de tumbas con pasadizos de Bretaña. Conservadas en muy buen estado, estas tallas son un registro casi perfecto de las creencias del Neolítico. Su Biblia en forma de código. Pero, ¿cómo llegó esta Biblia desde Francia hasta Irlanda? Los mapas actuales muestran a Irlanda al extremo de Europa. Pero nuestros ancestros no lo veían necesariamente de este mismo modo. Si hacemos girar el mapa, Irlanda está en el centro, constituyendo una parada de descanso para los viajeros prehistóricos.
Hace 6.000 años, el mar era el principal medio de transporte para quienes vivían a lo largo de la costa. El mar era la carretera de la época, transportando a las personas y su cultura por todo el litoral. Muchos de estos emigrantes acabaron en las costas de Irlanda. Podemos imaginar a los misioneros franceses saliendo de aquí, imbuidos de ardor religioso y llevando hasta Irlanda sus amplios conocimientos sobre tumbas de pasadizos y otras manifestaciones de su arte. Esos 5.000 años de peregrinaje aún son visibles en los grabados de las piedras de las tumbas de pasadizos de Irlanda. Para el hombre de la Edad de Piedra, Knowth, en el Valle Boyne, debió de contarse entre los mejores edificios públicos de Europa, la ciudad del Vaticano de su tiempo. Aquí es donde Geraldine ha descubierto copias idénticas a las obras de arte de Francia. Este motivo aparece una y otra vez en la cámara de Gavinis, y los arqueólogos lo interpretan como una figura de la diosa madre, el ídolo del Neolítico. Podemos ver numerosos motivos curvilíneos, que a mi parecer reflejan el movimiento del Sol y sus cambios a lo largo del año. La decoración de esta piedra es muy detallada. Parece tener un disco solar aquí, en este hueco rodeado de rayos. Y si es un disco solar, confirma su conocimiento de la astronomía. Y ese conocimiento está insertado en el tejido de Knowth. Único en su género, este vasto monumento fue construido con dos pasadizos separados, uno mirando hacia el este y el otro hacia el oeste, alineado para recibir la luz al amanecer y al anochecer 2 veces al año. Este es un punto de unión entre el Sol y la Tierra. Y teniendo en cuenta que supone el 70% de todo el arte neolítico de Europa, debe considerarse la Capilla Sistina del Vaticano de Irlanda. Aquí tenemos una galería de arte muy importante con más de 300 piedras. George Egan ha dedicado 45 años en tratar de resolver los enigmas de la necrópolis neolítica más extensa de Europa. Cuando comenzamos a excavar en Knowth, en 1962, había pruebas de 1 o quizás 2 tumbas. Ese número se ha multiplicado por 20. Uno de los mayores descubrimientos de George fue que el arte no estaba confinado al exterior de los monumentos. Cubría casi cada piedra en el interior de la tumba, llegando hasta los mismos restos de los muertos. Se le llama arte, pero probablemente un término correcto sería simbolismo religioso, asociado con el culto a los muertos. Y desde luego fueron los muertos y sus enterramientos lo que, por supuesto, ocasionó la construcción y el diseño de estas extraordinarias estructuras. Fue en un cuenco bellamente tallado de la cámara oeste donde George encontró pruebas de esta conexión entre el arte y los difuntos. Solo la elaboración y confección de este cuenco supuso un trabajo muy considerable. El propósito del cuenco era contener los restos incinerados, pero como el cuenco se desbordó, aparecieron muchos restos esparcidos por el suelo, fuera del cuenco. Las últimas técnicas forenses están encaminadas a desvelar los secretos de los cuerpos de Knowth, para descubrir quiénes eran, cómo vivieron y cómo murieron. Tengo 20 cajas de huesos de Knowth, así que nos va a llevar bastante trabajo revisarlos todos. Cuando tengo una colección de huesos como esta, me gusta estudiar cada pieza de manera individual y tratar de identificarla. Esta pieza de aquí es parte de un cúbito del antebrazo. Esta es la parte posterior de un omóplato, el hueso del hombro. Este es un trozo de fémur. Este es un fragmento de costilla. Este es otro trozo de cráneo. Los del cráneo son los más abundantes. Para Lorraine, estos huesos guardan una enorme cantidad de información. Ella puede leer en ellos como en un libro. El primer capítulo trata de una historia de fuego escrita en los restos calcinados. Cuando el calor comienza a afectar a los músculos, se encogen y empujan al hueso, y se produce una fractura con un patrón determinado.
Las estructuras cristalinas se modifican con el calor y por eso se vuelven tan duros y duran miles de años. Estos huesos no solo han sobrevivido a la hoguera, han supuesto un elocuente registro sobre la vida de las personas que fueron enterradas aquí. Esta es una típica cremación hallada en Knowth. Hay muchos huesos y lo que hago es organizarlos e identificar cada pieza. A partir de ahí se puede establecer de qué número de individuos hablamos, si eran adultos o niños. Con suerte también puedo determinar el sexo. A menudo descubres que hay más de una persona. Esta es una pequeña vértebra. Este lado está muy pulido, lo que indica una aguda osteoartritis que empeora al envejecer. Y esta diminuta pieza es la vértebra de un niño, probablemente menor de 1 año. Esto es un diente. Los dientes son muy importantes porque pueden indicarnos la edad del individuo y puedo afirmar que este perteneció a un bebé de 6 meses. Así que además de los adultos tenemos un bebé. Es un trabajo extenuante, pero descifrar la vida de personas que vivieron hace 5000 años no iba a ser fácil. Estoy entusiasmada. Me gusta estudiar las cremaciones. Siempre me ha fascinado cuánta información se puede obtener de ellas. Supongo que al final, cuando haga un recuento de la población, me encontraré con un total de casi 100 individuos. Aún está en los albores, pero el trabajo de Lorin ya ha podido demostrar que un número considerable de personas, varones y hembras, jóvenes y viejos, fueron enterrados en Knowth. El trabajo posterior podría revelar si estaban emparentados o pertenecían a una sola familia o dinastía. Entre los huesos y los escombros encontramos una última pista acerca de la vida de las personas de Knowth, un objeto tan bellamente tallado que debía de haber sido extremadamente valioso para las personas que lo depositaron aquí. Conocido como la cabeza de maza de Knowth, es una piedra tallada que seguramente coronaba la empuñadura de un bastón ceremonial. Para mí, la cabeza de maza representa uno de los grandes logros del arte y la tecnología prehistóricos de Irlanda. De hecho, aún iría más lejos y diría que es uno de los objetos más asombrosos que podemos contemplar del período neolítico. Es perfecto. Creado en una época anterior a la del metal y las taladradoras, fue realizado frotando cuidadosamente piedra contra piedra, y por añadidura no tiene un solo error. Lo más revelador de esta cabeza de maza no es su diseño o manufactura, sino el material del que está hecha. Este tipo de pedernal se encuentra solo en el lejano norte de Escocia, en las Islas Orcadas, un lugar también famoso por sus tumbas de pasadizos y su arte. La prueba definitiva de que la gente del Neolítico de Irlanda viajó mucho difundiendo su religión. Este objeto revela otra cosa más, y es el imparable desarrollo de aquella sociedad prehistórica a lo largo de los 2000 años que transcurrieron desde que construyeron las primeras tumbas sencillas en la costa oeste. Ahora eran un pueblo organizado, con gran potencial y la habilidad de construir avanzados monumentos arquitectónicos, como Knowth. La civilización había evolucionado, pero como ocurre ahora, se enfrentaba a un futuro incierto. Las civilizaciones vienen y se van. Podemos explicar por qué evolucionan. Es mucho más difícil explicar por qué desaparecen. Hace 4000 años las tumbas de pasadizos de Irlanda fueron abandonadas. Nadie fue enterrado nunca más en ellas. Es una historia que se repite en toda Europa. Es como si una civilización hubiera desaparecido en un instante. ¿Por qué? La respuesta yace en el interior de los monumentos. Cuando te remontas al Neolítico aparecen estructuras en las que todo parece indicar una profunda veneración hacia la tierra. El arqueólogo Patrick McCafferty tiene una teoría revolucionaria. Entrar en una tumba con pasadizo es como adentrarse en el interior de la tierra. Y parece lógico que la sociedad del Neolítico, aquellos primeros agricultores, adoraran la tierra, ya que había sido muy buena con ellos. Si avanzamos un poco, digamos unos 1000 años, encontramos estructuras completamente distintas, encontramos círculos de piedra. Si pensamos en Stonehenge como una de las más importantes, observaremos que la gente ha dejado de venerar a la tierra, han empezado a venerar al cielo. La pregunta es, ¿a qué se debió este enorme cambio?
En sus primeros 4 milenios, los primitivos habitantes de Irlanda habían evolucionado desde unas sencillas unidades familiares hasta convertirse en integrantes de una compleja sociedad religiosa diseminada por amplias zonas de Europa. Las huellas de su modo de vida y creencias han quedado impresas en los monumentos de piedra que dejaron atrás. Pero entonces, hace unos 4000 años, todo llegó a su fin. Los antiguos monumentos sagrados vinculados a la tierra fueron abandonados y sustituidos por nuevos monumentos y nuevos dioses. La cuestión no es si esto pasó. Las pruebas están escritas en piedra, sino por qué. Una de las explicaciones yace enterrada en una turbera desde entonces. La turba es tan ácida que preserva cualquier cosa que caiga en ella, incluso árboles enteros. Árboles que contienen un registro inestimable de acontecimientos del pasado. El árbol, al crecer, presenta la madera dispuesta en anillos, un anillo por cada año de vida. Cuando las condiciones climáticas son favorables, crece más. Y los anillos son más anchos que cuando las condiciones son desfavorables. Así que los científicos fueron a las turberas y cortaron muestras de miles de árboles preservados. Al combinarlos y observar sus anillos, pudieron deducir cómo había cambiado el clima. El resultado fue un registro del clima que se remonta a 10.000 años atrás. El anillo es un registro producido por un árbol a lo largo de toda su vida. Es como una huella dactilar. Aunque este roble parece estar en condiciones extraordinariamente buenas, creció hace casi 4500 años. Al estudiar esta vieja madera, Mike Bailey hizo un descubrimiento extraordinario. Podemos ver cómo el árbol fue creciendo bien durante su juventud. Lo indican estos anchos anillos. De pronto llega un momento en que aparecen una serie de anillos estrechos que indican un crecimiento raquítico. El árbol en esencia no creció demasiado, pero consiguió mantenerse vivo durante unos 18 años. Y también podemos saber por su crecimiento que este anillo ancho data del 1160 a.C. y el primero de los anillos muy estrechos es del 1159 a.C. Por lo que durante 2 décadas este árbol apenas creció, lo que coincide con absoluta precisión con devastadores acontecimientos acaecidos en las civilizaciones de todo el mundo. Recordemos la caída de Troya, el derrumbamiento de la civilización griega alrededor del siglo XII a.C. y el importante cambio de dinastía en China alrededor del siglo XII a.C. Y Mike ha descubierto que estos cataclismos han ocurrido a intervalos de tiempo durante los últimos 10.000 años. 1200 años antes, tenemos evidencias de un nuevo acontecimiento de tipo catastrófico que se inició en el 2343 a.C. y duró alrededor de una década. Podríamos estar ante la sintomatología de un declive medioambiental global. En otras palabras, un cambio climático devastador a escala global que ha ocurrido esporádicamente durante los últimos 10 milenios. ¿Qué pudo haber provocado un tiempo atmosférico tan devastador? Tuvo que ser algo que interpuso diferentes materiales entre la Tierra y el Sol. La explicación más sencilla es que la atmósfera se llenara de polvo de alguna clase. Los volcanes pueden hacer eso. Cuando el polvo de un volcán entra en la atmósfera, desvía la luz y el calor de la Tierra. Es un fenómeno conocido como acontecimiento de velo de polvo. Los resultados son catastróficos. La luz del sol se habría vuelto más tenue, lo que provocaría sombra en la Tierra. Las plantas reciben menos luz solar, y esto provoca hambrunas y plagas. Como resultado es posible que la gente muriera. Hay un problema con esta teoría. La ceniza volcánica entra en la atmósfera tan lentamente que rápidamente vuelve a caer a la Tierra, limitando su efecto de enfriamiento.
Los volcanes en general solo tienen efectos durante unos cuantos años, pero este acontecimiento duró unos 18 años. Así que dicha devastación pudo ser provocada por materiales arrojados a la atmósfera desde arriba. Los cometas pueden hacerlo. Si un cometa arroja polvo, lo deposita en la atmósfera mucho más arriba y los efectos duran una década o más. Lo que yo sospecho es que un cometa pasó cerca de la Tierra y lanzó sobre ella una lluvia de detritos. Tales detritos son visibles en forma de estrellas fugaces en el cielo nocturno. Para nuestros antepasados estas eran señales celestiales aterradoras. Los detritos de los cometas no son solo en forma de polvo, pueden ser trozos mayores que forman bolas de fuego. Y se pueden llegar a formar incluso trozos mayores que provocan explosiones enormemente violentas. La gente empezaría a sentir mucho miedo. Los dioses estarían lanzando rayos y la gente culparía a los objetos del cielo. Una vez que comienzas a contemplar tales fenómenos, comprendes las implicaciones que llegarían a tener en las creencias de la gente. Te permite pensar que desechasen como inservibles a los antiguos dioses y asumiesen dioses nuevos que continuaran donde fallaron los antiguos, y por lo tanto es de esperar una nueva perspectiva religiosa. Los templos de estilo antiguo, como el de Newgrange, no eran lo bastante poderosos para competir con este nuevo objeto del cielo, cuyo poder era suficiente para hacerles cuestionarse sus creencias. Si este objeto del cielo tiene tal efecto sobre la gente de la Tierra, es suficiente razón para dejar de venerar a la Tierra y empezar a adorar al cielo o a rezar para poder sobrevivir a la noche. Suficiente razón para que la gente modificara sus lealtades con el fin de aplacar a los dioses celestiales, empezando a adorarlos y a construir monumentos para ellos. Si Patrick tiene razón, entonces los constructores de las tumbas prehistóricas de pasadizos abandonaron su religión ante algo que no podían entender, algo capaz casi de aniquilarlos. ¿En qué mejor lugar se pueden buscar pruebas de esta catástrofe climática que en el único que fue capaz de capear el temporal? La colina de Tara es la quinta esencia del Monumento Nacional de Irlanda. Un lugar tan incrustado en el corazón de la gente de hoy como lo estaba hace 5000 años. Y esta diminuta tumba de pasadizo, conocida como el túmulo de los rehenes, yace en su centro. Esta tumba fue construida más o menos del mismo modo que las de Newgrange y Knowth. La forma de su construcción es casi idéntica a la de algunos de estos lugares en su inicio. Y el arte de los trabajos en piedra es una prueba irrefutable de que el túmulo de los rehenes fue construido por las mismas personas que construyeron Newgrange y Knowth. Maurice O'Sullivan ha dedicado su vida a desvelar los secretos de uno de los pocos yacimientos que continuaron siendo utilizados mucho tiempo después del declive climático de los tiempos prehistóricos. Este hecho se hace evidente en el enorme volumen de restos humanos aquí desenterrados, que constituye la mayor concentración de cualquier tumba descubierta en Irlanda. Los huesos humanos de esta tumba llegaban hasta aquí. Había un enorme número de ellos. Y tuvieron que excavar profundamente hasta llegar a los restos de sus ancestros para hacer espacio para los nuevos enterramientos. Este fue sin duda un lugar de ceremonias durante muchas generaciones. Aquí, entre estos dos muros, había un conjunto de bóvedas llenas de cráneos, pero ni rastro de los cuerpos. No debió de tratarse de enterramientos normales. Para ser enterrado en el túmulo de los rehenes, probablemente tuvieran que pertenecer al equivalente de una familia real. Tanta era su importancia que continuó siendo un lugar sagrado incluso después del cataclismo climático y del cambio religioso, que pasó de venerar la tierra a adorar a los dioses celestes. Pero ahora enterraban los cuerpos fuera de la tumba, en los cimientos del mismo túmulo. El último enterramiento que tuvo lugar en el túmulo fue el de un joven de unos 14 o 15 años y fue enterrado aquí, en el lado occidental del túmulo. Llevaba un collar hecho de muchos materiales diferentes. Y lo que es más importante, junto al collar había alfileres y cuchillos de metal.
Esto sería como si hoy alguien es enterrado con las joyas de la corona. Fue enterrado a inicios de la Edad de Bronce, un tiempo en el que los primeros objetos de metal estaban haciendo su aparición. Este muchacho mostraba todos los signos de la riqueza y la majestad. Pero sigue habiendo una pregunta: ¿de dónde provenía? Hasta ahora sabemos que los avalorios parecen proceder de Bretaña y eso es un hecho insólito. Tal vez también viajó el propio individuo, lo que plantea una cuestión interesante. ¿Podría haber sido un príncipe real? ¿Un visitante de Bretaña que venía al Valle de los Reyes? Tanto si es así como si no, Tara ya estaba en vías de convertirse en el lugar sagrado más importante de Irlanda. La colina de Tara tuvo una enorme relevancia ritual a lo largo de unos 5 o 6 mil años. La colina de Tara era en esencia tierra sagrada. Para Joe Fenwick, solo hay un modo de apreciar la majestuosidad de Tara. Hay una vista espectacular desde aquí arriba. Creo que es así como los dioses de Tara verían su colina. Recientemente se ha efectuado en este paisaje un minucioso reconocimiento LIDAR. Acrónimo de detección por luz y distancia, LIDAR utiliza un rayo láser desde un helicóptero para escanear la superficie de la Tierra y confeccionar un mapa en 3 dimensiones de un detallismo sin precedentes. Esta peculiar tecnología nos ha permitido contemplar los monumentos de la colina de un modo nunca antes visto. Es en efecto una réplica, una copia exacta del paisaje tal y como es hoy. LIDAR puede hacer algo más que copias idénticas. Puede mirar bajo la vegetación, atravesando las hojas y los árboles para darnos una imagen de la superficie a ras de tierra. Hace 10 o 15 años, teníamos que cortar literalmente toda la vegetación y la maleza de los flancos occidentales de la colina de Tara para pasar. Y ahora, usando este sistema, puedes hacer el mismo reconocimiento en cuestión de horas. Y ese reconocimiento ha revelado la presencia de 30 monumentos que revolucionan nuestra comprensión de Tara. Si tenemos en cuenta que los datos de LIDAR conjugan 137 millones de datos individuales, comprendemos que con métodos convencionales podríamos tardar varios cientos de años en realizar un estudio de esta minuciosidad. Es una extraordinaria pieza de tecnología. Pero LIDAR tiene sus limitaciones. Solo mide la superficie de la Tierra, y la naturaleza de la arqueología estima que el material realmente interesante yace oculto bajo ella. Por eso Joe y sus colegas se preparan para usar técnicas más terrestres para mirar debajo del suelo. Conocidas como geofísicas, estas técnicas se valen de una serie de instrumentos diferentes para medir las propiedades eléctricas y magnéticas del terreno. Es como hacer una radiografía del interior de la colina. Durante el curso del estudio, desconoces por completo la naturaleza de las características que estás estudiando. Solo más tarde, por la noche, cuando descargas la información en el ordenador y la miras en la pantalla, ves revelarse algunos rasgos de la superficie. Al realizar nuestro estudio geofísico, ha aumentado considerablemente el número de monumentos que hay en la colina de Tara. Pero su mayor descubrimiento revolucionaría nuestra comprensión de Tara. Creo que lo más espectacular que hemos encontrado en la colina de Tara es un enorme recinto oval en el lado norte de la colina. En su centro aglutina el anillo de los sínodos, el cementerio de la iglesia de San Patricio y el túmulo de los rehenes. Y ahora sabemos que esto es la representación de un foso. A cada uno de los lados había 2 círculos concéntricos de madera. Así que hemos llamado a este monumento el Círculo del Foso. Joe había encontrado un monumento enorme.
un foso de 6 metros de ancho y 3 de profundidad, excavado en el lecho rocoso para abarcar el túmulo de los rehenes y rodear completamente Tara, y que curiosamente ha permanecido oculto e ignorado durante miles de años. Esta hilera de banderas marca la posición del recinto del foso. Excavar el foso debió de ser una tarea enorme. El foso separaba el mundo exterior del centro ceremonial de Tara. Y lo que es más importante aún, para definir mejor el perímetro, los arquitectos rodearon su monumento con una enorme estructura de madera. Esto marca la posición de una masiva estructura vertical de madera que se alzaría varios metros hacia el cielo y habría estado clavada en grandes postes en el interior del foso. Marca el perímetro externo del recinto del foso, compuesto por aproximadamente 150 postes. Asimismo, desde el interior del foso surgían masivas estructuras verticales de madera que se elevaban varios metros hacia el cielo. Fueron colocadas más o menos a esta distancia unas de otras. Nuestro estudio ha mostrado las huellas de este enorme recinto. Pero lo que no sabemos es qué aspecto tendría la superestructura, o cuál sería la perspectiva de este monumento visto desde arriba. Si tuviera que hacer una suposición, diría que grandes dinteles descansaban sobre enormes estructuras de madera, porque de este modo pudieron delimitar el espacio y definir el perímetro. Funcionan muy bien visualmente. En otras palabras, una versión en madera de Stonehenge a una escala masiva. Este fue uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la Irlanda del siglo XX. Contiene el túmulo de los rehenes. Seguramente la madera fue minuciosamente tallada. Y una cosa está clara: dadas las inmensas proporciones de este monumento, debieron de talar un bosque entero para construirlo. En escala sería comparable, por ejemplo, al campo de fútbol y el estadio entero de Croke Park. La colina de Tara tuvo una enorme relevancia ritual durante el curso de unos 5 o 6 mil años. Por eso no es sorprendente que hallemos monumentos del tamaño del círculo del foso. Ha llenado un vacío en la secuencia de los monumentos de la colina de Tara. Mucho tiempo después de que los troncos de los árboles se hayan podrido y el foso se haya rellenado, la tecnología moderna está proporcionando una comprensión nueva de la vida de nuestros antepasados. La primera civilización de Irlanda comenzó hace más de 7000 años. Viajaron a través de Europa, volviendo con nuevas religiones y nuevos recuerdos. Y cuando las fuerzas de la naturaleza oscurecieron la tierra y destruyeron el medio ambiente y su modo de vida, volvieron a alzarse para construir monumentos aún más impresionantes. Sin embargo, incluso después del cambio religioso, los lugares sagrados siguieron siendo lugares de ritual y de culto. Las religiones vienen y se van. En el año 432, San Patricio introdujo el cristianismo en Irlanda. ¿Es una coincidencia que eligiera Tara, el lugar sagrado, como plataforma de lanzamiento de su nueva religión?